Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a nuestra asesoría fiscal con Mario Herrera Telles, abogado especialista en materia administrativa y fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte a través de ti a tu auditorio. Jorge, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la extinción de los créditos fiscales o la prescripción de la obligación de los contribuyentes de pagarle a la autoridad un adeudo porque la autoridad ha sido inactiva para realizar su cobro. Esto sucede porque en la semana yo tuve una consulta por parte de un cliente en la que me habló muy alarmado porque le notificaron el embargo de una camioneta. Y este crédito fiscal pues ya databa del 2011. Quiere decir que habían pasado 12 años a partir de que el contribuyente recibió la determinación de ese crédito fiscal. Y la sorpresa del contribuyente e incluso la molestia, estimado Jorge, tenía base en dos situaciones. La primera de ellas que dice el contribuyente: oye, la autoridad no me ha cobrado. Lleva mucho tiempo sin que la autoridad pues me notificara que tengo yo ese crédito y sinceramente hasta se me olvidó a mí que se los debía. No por un afán de no pagar, sino simple y sencillamente porque tengo un negocio, atiendo el negocio, pago los impuestos que se me van generando mes con mes y ese crédito no lo traía en el radar. Ya se me había olvidado, yo pensé que no lo tenía y más allá de no querer pagar el crédito fiscal, pues lo cierto es que ni siquiera sabía que lo tenía. Y la otra sorpresa, la segunda base, tiene que ver con el monto que le estaban cobrando. Al haber pasado 12 años, Jorge, la autoridad le cobra dos conceptos como son las actualizaciones y los recargos por el mero transcurso del tiempo. Las actualizaciones es traer a valor presente el valor histórico del adeudo y los recargos es una sanción pecuniaria prevista por la ley como si se tratara de intereses derivado de la mora de los contribuyentes en el pago de los créditos fiscales y pueden generarse legalmente hasta 5 años. Y entonces el contribuyente decía: oye, además de que la autoridad viene a cobrarme un crédito tan viejo, me lo trae ya pues muy crecidito, ya es un crédito fiscal muy grande. Lo cierto es que se dejó engrosar, se dejó acrecentar mucho ese monto y ahora al contribuyente le causa una gran molestia que la autoridad trate de cobrar ese crédito. Por eso es importante que hablemos, porque lo cierto es que las autoridades fiscales tienen el deber de cobrar los créditos fiscales, los contribuyentes la obligación de pagarlos, pero si una autoridad es inactiva en cobrar los créditos fiscales, la ley reconoce como protección a los contribuyentes, a su patrimonio y a su derecho fundamental de seguridad jurídica que si la autoridad no cobra en 5 años, es decir, no realiza ninguna gestión de cobro, no te notifica un requerimiento de pago, no te inmoviliza las cuentas, no te afecta tus bienes muebles o inmuebles, o bien te embarga, pero no realiza alguna gestión posterior para concretar el cobro, a fin de proteger que no tengas tú que pagar un crédito fiscal tan grande porque la autoridad simple y sencillamente no cobró, establece la figura de la prescripción. Y nos dice: contribuyentes, los créditos fiscales prescriben. La obligación de pagar créditos fiscales se extingue cuando las autoridades fiscales no realizan el cobro o no notifican a los contribuyentes una gestión de cobro que pretenda su cumplimiento. Y si no lo hace en 5 años, ese crédito fiscal prescribe. Ya no tienes obligación de pagarlo. Además de eso, la ley reconoce un segundo supuesto, estimado Jorge, que incluso en el caso en que las autoridades fiscales hayan estado realizando gestiones de cobro, si no las concretan, si no concluyen esas gestiones de cobro, es decir, si no concretan el cobro del crédito fiscal hasta en 10 años, ese crédito fiscal también se extingue. El primer supuesto tiene que ver con que haya una inactividad total de las autoridades en 5 años. Y el segundo, que si ya transcurrieron 10 años, aunque la autoridad te ha estado cobrando, ese crédito fiscal también se extingue. Si la ley permitiera que se sigan cobrando créditos fiscales tan antiguos, entonces los contribuyentes posiblemente tendrían que pagar cantidades exorbitantes por ese tipo de créditos. Y lo que demuestra que no se haya cobrado en 5 o en 10 años o es que la autoridad no cobró o que tratando de cobrar no hay bienes suficientes o no continuó
hasta concluir estos procedimientos de gestión de cobro. Por lo tanto, estimado Jorge, el consejo de hoy es que para los contribuyentes que reciban estas notificaciones de cobro de créditos fiscales, pues consulten en lo inmediato con su abogado de confianza para saber si las autoridades tienen derecho de cobro y si los contribuyentes están obligados a pagar. Pues Jorge, nos saludamos la próxima semana. Recuerden que yo estoy a sus órdenes al teléfono 6628470839 y al correo electrónico mario.hertz@gmail.com. Hasta luego, Jorge. Muchas gracias a Mario Herrera Telles en nuestra asesoría fiscal y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí, en punto de las 5 de la tarde. Pásenlo muy bien.